escribías tú sobre Javier Ayuso, yo y muchos vimos entrar con el jefe del CNI a escondidas para reunirte con Antonio Caño. Sí, ¿Tú crees sí, que eso el lo CNI escribí. Es cierto que lo escribí. Es cierto que lo escribí y es cierto que se produjo. y que Eso con qué fue un tema, eso fue un tema. Ayuso hizo algunos tweets y algunos comentarios por ahí que me parecieron muy improcedentes, pues éramos compañeros. Entonces me molestó muchísimo que cosas que él que conociera en función del compañerismo o de que estemos trabajando para el mismo medio, es normal que tú puedas conocer qué está haciendo un compañero, incluso si ese compañero habla con fulanito, que eso yo soy muy reacio a hablar en definitiva. Yo creo que Javier Ayuso se excedió contando detalles de investigaciones mías que no tenía que haber contado y bueno, y le respondí, hice ese artículo y respondí, y es verdad, lo que dije es así. O sea, tú crees que el él CNI estuvo con... escribía artículos personalmente a través de Javier Ayuso para el país? No, fue... Yo creo que no, fíjate, el CNI claro que le ayudó. Yo no me gusta hablar, es que no me gusta hablar de estos temas porque yo entiendo que hablar de compañeros y de sus fuentes y de sus temas, aquello es verdad que hice una publicación y me remito a lo que publiqué, que es todo absolutamente cierto. Pero no me gusta hablar, Rodrigo, de la actividad de los compañeros, no me gusta, no. Yo, Cambiamos de mira, es más, venga, te cuento, yo sí, tengo sí, todas las grabaciones de Villarejo con los periodistas, todas, sí. todas, con un montón de periodistas. No he publicado ninguna, porque yo entiendo que el trabajo de que los periodistas pues, hacen su trabajo y si tienen que reunirse con fulanito y tal, pues están haciendo su trabajo. Y que lo que se pueda decir en una comida, en un almuerzo, o con una fuente, pues siempre suele ser distendido. ¿Eh? Entonces no me parece lo más adecuado sacar ese tipo de conversaciones de personas, compañeros, que están haciendo su trabajo. ¿Eh? Sí, el Y yo trabajo de... de hecho, mira, miento, salvo una de Ana Rosa Quintana, que esa sí la publiqué en fuentes informadas, no publiqué y no la publiqué yo, fue otro compañero que se empeñó y tal, tampoco fue una, bueno, yo al final lo autoricé, pero no fue una idea mía, pero yo lo ¿Y por, autoricé porque yo era responsable. y por qué Pero publicaste ahí, esa noticia de Ana Rosa Quintana? porque se empeñó un compañero de fuentes informadas, entendía que tal, no sé qué, yo le dije que no era partidario, pero bueno, al final insistió mucho y digo, bueno, pues públicala. Pero no fue yo, ojo, la responsabilidad era mía. Pues yo era el que Porque decidía estaba si algo enfocada, se... si no me equivoco, de la parte pintor. Sí, exacto, ese era el tema de Pintor, sí, el tema de las facturas falsas, etcétera. Y eso se publicó. Que por cierto, hace poco alguien cogió esa grabación, ese audio publicado en fuentes Sí. informadas, y volvió a replicarlo. Y bueno, en fin, cuando buscando un momento en Cana Rosa la habían cambiado nuevamente a la mañana, bueno, no sé. Alguien encontró la cinta y volvió a replicarla y tal. Que por cierto nadie citaba la fuente, que eran fuentes informadas. Pero bueno, en fin. Yo estoy acostumbrado en el país a hacer muchas cosas y que se repliquen y que no se cite la fuente. Yo no, yo soy persona que cita la fuente porque además creo que hay que hacerlo. Pero no, hay que hacerlo. Pues Pero ya nada, te digo, pero yo tengo la cinta de Ferrera, yo tengo las cintas de mucha gente. La entonces, cinta de Ferrera, la cinta de Ferrera que salió, sí, que decía que si no sé qué, de Podemos, esa cinta la tengo yo desde el principio, pero yo entendí que no quería publicar cintas del trabajo de compañeros. Pero no sí, por corporativismo, sino porque entiendo que extraer, sacar de contexto es el trabajo de los compañeros. Hombre, salvo que vea a un compañero que está robando o está chantajeando, está haciendo algo raro, pero no era el caso, eran compañeros sentados en un almuerzo, pues charlando distendidamente de lo que entendían. No me pareció correcto y no lo he hecho. Pero yo las tengo todas. Las tengo y además hace mucho tiempo. pero por ejemplo, tienes grabaciones con Esteban Urrestieta seguramente, con Ana Tarradillos, con... Pues sí. Tengo 5 de Ana Terradillo. De Esteban, me parece que tengo un par de ellas, pero nunca las he publicado, no, ni tengo intención. Sí, de Ana Tarradillo, de muchos periodistas.
de, pues, pues, te De digo, de Eduardo Ferrera. Isla, que también tengas, ¿no? ¿De quién? ¿De quién? De Eduardo De- Isla. Hay alguna también de Eduardo Vinda, sí, es cierto, hay alguna de Eduardo Vinda, sí, sí. Ujú. Con Ferrera, sí, sí, pero bueno. Pero si es que ellos han hecho, Eduardo Vinda hacía su trabajo, y era hablar con quien tenga que hablar para obtener información. Y si hay que defender a las cloacas para buscar información para el periódico, pues lo haces, porque esa es la labor que tenemos los periodistas. Eso no quiere Pero decir que tú te impliques en actos delictivos, no. Tú vas y buscas información. Te reúnes con quien tengas que reunirte, que para él, yo me he reunido con todo tipo de gente rara, o sea, pero imagínate, yo, por mí han pasado las cosas más raras del país de los últimos años, seguramente he estado yo en ellas, pero eso no te da pie a que a hacer un mal uso de ese tipo de información. Yo creo que yo soy respetuoso, yo me he visto en ese tipo de reuniones hablando extendidamente también con gente. Y habla, cuando uno habla extendidamente, pues a veces se dice alguna que otra tontería o alguna que otra cosa no suficientemente meditada, porque no crees que eso vaya a salir. Entonces, los frenos mentales, pues los suaviza un poco, ¿no? Y yo no, yo las tengo, sí. Todas esas cintas todas esas grabaciones que dices, yo las tengo. Pero las tengo, sé que algunas han salido, pero no por mí. Y yo ¿y las tú qué tengo antes, y yo las tengo antes de que se de, publique? de que las tuvieran otros que las sacaron. Mucho antes, pasa que yo no ¿Y tú quise crees que sacar. ellos defendieron las cloacas a saber que eran las informaciones, algunas informaciones eran prefabricadas? Perdón, que algunas informaciones eran prefabricadas. Sí, De las cloacas dice sí. que eran prefabricadas, pero ¿qué informaciones? O sea, los audios están ahí. Eso no hay prefabricación ninguna. Pero, por Porque, ejemplo, el informe PISA, que se habla mucho. el informe PISA lo obtuve yo antes que nadie. Antes que nadie, yo lo llevé al diario El País, solo decía Ayuso, y era verdad. Que eso fue uno de los motivos de mi enfado con Ayuso. Yo fui quien llevó al país el informe PISA, antes que nadie. Lo tenía. Pero es verdad que luego lo vi en El País, estuvimos analizándolo, pues yo, José María Irujo, un compañero, estuvimos mirando y vimos que le faltaba peso, le faltaba solidez, que bueno, que parecía, no le vi, no lo vi suficientemente agarrado, ¿eh? Daba la sensación de que podía haber algo aunque a mí me aseguraron que no había nada prefabricado, que lo que ahí se decía era bueno. Ahí se hablaba de movimiento de dinero desde Arabia, desde Irán, Ya. de Venezuela, etcétera. No, pero no lo vi lo suficientemente sólido, aparte de que no tenía sello policial puro y duro, ¿eh? O sí tenía, espérate, no tenía sello policial, pero era un informe hecho por la policía, por gente de la policía. Y no lo publiqué porque no lo vi suficientemente sólido. Digo, esto, bueno, puede ser que sí. Aquí el informe revelaba también una supuesta financiación ilegal de Podemos, ese dinero que salía de Venezuela y de Arabia Saudí, que después de pasar por distintas cuentas de Europa, al final terminaba en la televisión esta, Hispan TV, que era donde trabajaba Pablo Donde se emitía Iglesias. aparte. Hispan TV, sí. No le vi suficiente contundencia y solidez para publicarlo. Hubo mucha gente que lo mismo lo publicó, ojo, ¿eh? Otros sí lo publicaron. Yo no le vi suficiente entidad, entidad en el sentido de que estuviese atado lo que ahí se decía. No me fié mucho, ¿eh? Y no lo publiqué. Uno de Y los yo y tirones, lo tenía antes que nadie. Así es. Sí, dime, una, Rodrigo. una de las informaciones que más hicieron, que más riñas generaron entre el país y la Sexta, que en concreto con Ferreras, fue el ático de Ignacio González, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo del ático de Ignacio González, bueno, ahí está. Con Ferreras en concreto, lo de alguna polémica con de Ignacio González con Ferreras, sí, sí, sí. Pero bueno, lo del ático ahí está, se investigó en Marbella
y las informaciones que había eran bastante sólidas. El problema es que no estaban del todo atadas, ¿eh? Pero las informaciones eran bastante sólidas y apuntaban en la dirección que apuntaban. Y es que se le regaló ese ático a Ignacio González, ¿eh? ¿Y O tú sea eres consciente si existen unas grabaciones secretas sobre el caso Lezo? que si yo tengo grabaciones secretas del caso Lezo, sí, No, si eres yo conocedor di de la existencia. que si soy conocedor de audio del caso Lezo. Sí. Yo tengo audio del caso Lezo, sí. Yo tengo todo el sumario de la tuve en su momento y lo tengo, por ahí debe estar. O sea, yo publiqué del caso Lezo muchísimo. Las grabaciones entre uno y otro, claro que las hay, claro que las hay. Las hay. Yo publiqué mucho en El País del caso Lezo. Y tenía las grabaciones y tenía los comentarios, las comillas, las frases entre uno y otro. Yo hice muchísimo de eso. Yo tuve acceso antes que nadie a gran parte de las grabaciones esas. Y las publiqué en su momento, lo que tenía, lo más relevante, y ya está. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por la entrevista.